universo es tan inmenso que seguramente hay criaturas y seres que nos han visitado a lo largo de los años, posiblemente intentando no dejar huella, pasando desapercibidos y borrando nuestros recuerdos. Pero hay relatos que nos demuestran lo contrario. Esto es Proyecto Insomnio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Proyecto Insomnio. El día de hoy nos encontramos como cada jueves. Julio, ¿cómo estás? Muy emocionado de este capítulo. Quiero aprovechar para mandar un saludo a mi suegra que siente que ha sido abducida en más de una ocasión, güey. No, de real. Sí, saludos. Gracias, invitado. Rafa, ¿tú cómo estás? Listísimo para darle a este tema que pues es de los favoritos, ¿no? De los insomnios, todo el tema de extraterrestres. Y de hecho nos lo recomendó Flor Alejandra. Le mandamos un saludo, nos lo recomendó por Instagram. Saludos, Flor. Síganos enviando las sugerencias para temas de los capítulos. Sí les hacemos caso. Sí, hay muchos muy buenos. Entonces, ya van varios que sí. El del Vaticano también por ahí nos lo recomendaron. Buen Jeras. Damián, ¿tú cómo estás? Y ya bien listo y bien marciano para este tema de abducciones o de personas que han sentido que tal vez los pudieron haber sido abducidos y que en algunos de ellos incluso hay como pues esta discrepancia de lo que se podría explicar lógicamente y lo que no. Y está muy extraño en algunos de estos casos. Que te da a creer que sí pudo haber pasado. Que te haría creer que pues sí pudo haber pasado, es correcto. Y le mandamos un saludo al Heck, que está allá en su casa, no pudo venir hoy, pero nos acompañan también el buen mixólogo de regreso. ¿Cómo estás? Llegando de Tijuana. Cansadito, pero fuimos a conocer los chupes de la frontera, a ver qué tal. Te lo pasas viajando en todos los capítulos, ya está tu registro de viaje ahí. Se pagan re bien aquí. Y también nos acompaña el día de hoy Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, bien. Buenas noches, sí, ya estamos grabando en la noche. Ya, ¿a qué hora nos vimos? Ay, a las 12 del día. Y ya van a dar las 9. El capítulo de hoy, como bien comenta Damián, y como pudieron leer en el título, es sobre abducciones, pues las más populares. Evidentemente todo esto pues tiene su lado de puede teoría ser conspirativa. Mentira, teoría conspirativa, pero pues los vamos a abordar como si fueran casos reales, claro, ¿no? De acuerdo a cómo está la investigación o la supuesta investigación en internet. Y yo quisiera platicarles sobre un caso que se da en la ciudad de Nueva York en el año de 1989. Una ciudadana de nombre Linda Napolitano fue la protagonista de uno de los casos de abducciones reales más convincentes de toda la historia. Linda Napolitano era una mujer de mediana edad que estaba casada y tenía un hijo. Sin embargo, decía que había sido abducida por una raza extraterrestre. Y un día, relata Linda, que un día se despertó en la noche, descubrió que en su habitación habían 3 extraterrestres de aspecto popular y relacionado a lo que todos conocemos ahora como los grises. Acto seguido, la habitación de Linda se iluminó y ella desapareció. Fue a través de sesiones de hipnosis que Linda comenzó a recordar que la habían intervenido de su nariz en una especie de cirugía para que los extraterrestres pudieran a través de su nariz tomar pruebas de la Tierra, como de olores y cosas así. Y normalmente siempre los casos de abducciones como que refieren que son experimentos para investigación de la Tierra o cosas así, ¿no? Y ella recuerda que fue extraída por la ventana de su habitación, que era un apartamento en el piso 12 de un edificio, como les decía, en Nueva York. Se dice y que incluso algunos vecinos fueron testigos de esta experiencia, puesto se registraron avistamientos de luces resplandecientes en la ciudad durante esa noche. Sin embargo, no tuvo ruido este caso hasta 1993, cuando Linda Napolitano aparece en un programa de televisión que se llama Inside Edition, en el cual pues cuenta que como más detalles de su abducción, que supuestamente fue trasladada al interior de una nave, donde entre otras personas también estaba Pérez de Cuéllar, que era el secretario general de las Naciones Unidas. Y dice que recuerda que los grises, los extraterrestres, les hablaron al secretario de las Naciones Unidas el daño ecológico que estábamos causándole al planeta, y que incluso llevaban algunas especies, como entre peces, para enseñarles y demostrarles dónde estaban las afectaciones. Lo que intriga más de este caso es
la cantidad de testigos que incluso narraron haber visto luces azules sobre los edificios de Manhattan y que los automóviles del puente de Brooklyn se detenían al mismo tiempo dejando de funcionar durante la extracción de Linda. Está chido, ¿no? O sea, de que haya como registros de testigos, pero también está como, no sé, en algún punto ya cuando lo empiezas a hacer comercial con un libro y empiezas como a ampliar a más detalle la historia, pues ya parece como que tal vez lo estás inventando, ¿no? O sí, me parece como una historia de ciencia ficción de una película acá. Y sobre todo lo que dices, ¿no? Creo que la mayoría de estos casos pues puede tener ese contraste de aquellos escépticos y detractores, ¿no? Como decir, no, pues eso no te sucedió. Sin embargo, yo les quiero platicar de Herbert Schirmer, que es un policía en Ashland, Nebraska, el cual pues justamente también afirma haber sido abducido. El 3 de diciembre de 1967, el sargento, con 22 años de edad, estaba realizando su guardia y su patrullaje pues como de rutina, ¿no? Como todas las noches. Al terminar su guardia de forma rutinaria y mientras conducía en la carretera de camino a su casa, ya para ir a descansar, esto aproximadamente a las 2:30 de la mañana, él ve unas luces rojas intermitentes en la carretera que vienen hacia él, aproximadamente separadas del piso como 2.30 metros. Sin embargo, bueno, pues él a lo lejos las confundió con las luces de un tráiler, porque pues al final están un poquito elevadas. Dice, bueno, es un tráiler que debe traer las luces encendidas. Sin embargo, cuando van acercándose las luces y él obviamente en su conducción hacia el mismo destino donde estaban las luces, nota que en realidad se trataba de otro objeto totalmente distinto a lo que era un camión. Él describe una nave y se dio cuenta de que se trataba de un ovni, ¿no? Un objeto volador no identificado. Se sorprende de cuando ya llega a su casa, ya dan las 3 de la mañana. El tema aquí es que el avistamiento empieza más o menos a las 2:20, se da exactamente lo que él platica, es a las 2:30, y de ahí a su casa no es un camino más largo de 10 minutos tampoco, y él llega, se supone, a la puerta de su casa hasta las 3 de la mañana. Entonces hay como un rompimiento del tiempo en donde él dice tener un espacio de amnesia, y esto pues obviamente es lo que él dice en su declaración. Entonces aparentemente pues también si haces como, o sea, hay una brecha en el tiempo, pero también no es una brecha como tan larga como de algunas personas que dicen, me abducieron en la noche y fueron horas o tal vez, o sea, realmente el proceso duró también muy poco, o sea, escasos entre 15 y 20 minutos. Pues el avistamiento exactamente de él no duró más de 10 minutos. Entonces pues esto es algo también en donde de repente está bien increíble, porque, o sea, pues como todos, ¿no? Dicen, pues este cuate está bien loco, y la verdad es que no, pues su historia está inventada. Sí, y es que también, o sea, por ejemplo, que te llegue alguien y te narre ese suceso que acaba de presenciar. ¿Cuántas veces le podrías creer a lo que te están diciendo, no? A menos de que te den algo como bien detallado, y te digo, aquí lo increíble viene en esta parte, porque él decide, después de que obviamente no le cree ni nada, decide someterse a una sesión de hipnosis. Es algo muy común que pasa en el tema de las abducciones, porque la hipnosis se supone que te puede hacer una regresión como mental / espiritual, ahí para poder recordar cosas de que tu subconsciente sí recuerda, pero que el consciente no. Entonces bueno, él se somete a esta parte de la hipnosis y arroja resultados que los doctores también se quedan así como de, ¿qué onda, güey? O sea, está increíble lo que escribe. Durante esta sesión revela demasiados detalles nuevos que su consciente había reprimido, y explica que cuando él se iba acercando a la nave se apagó el motor del coche y de repente hubo un destello blanco, el cual era de tipo neblinoso, que salía de la nave, el cual pues impidió que él pudiera sacar el arma de fuego y pues atacar, ¿no? a esta nave, o defenderse, exacto. Entonces ve el ovni, empiezan a bajar una escotilla, y debajo de esta escotilla pues se abre como un brillo anaranjado que radiaba desde el interior, y fue el momento en que un hombre, bueno, más bien una figura en forma de hombre salió y se acerca hacia él. En este momento pues se queda atónito e impresionado, y pues no se podía mover del miedo, ¿no? Este extraterrestre se da un paso hacia atrás al darse cuenta pues las intenciones de Schirmer, que pues como era un policía, y le dice, ¿eres tú el vigilante de este pueblo? Y el tembloroso le contesta que sí. Le dice, sí, soy el vigilante de este pueblo.
Dice, vigilante, ven conmigo, y lo suben a la nave, ¿no? Después de esto, él describe cómo eran estos seres. Eran aproximadamente de 1.4 a 1.5 metros de alto. Tenían ojos felinos que nunca parpadeaban. Y su piel era de color blanca grisácea, de cabezas largas y delgadas. Lo que menciona también Carlos, que pertenece pues a la especie de los grises. Oye, y la peli de Cuarto Contacto, que describen que en sus sueños ven como a un búho, ¿no? Sí, y que son como los ojos de los grises. También los describe con una pequeña antena del lado izquierdo de sobre su oído, y él cree que estas antenitas eran las que ocupaban para comunicarse como telepáticamente entre ellos e incluso poder comunicarse con él. Una vez que pues él cuenta como esta historia y demás, en el pueblo en Ashland, que está en Nebraska, pues comienzan a tratarlo como pues de a loco, ¿no? O sea, a pesar de que era el sheriff del pueblo, dice que les daba multas a la gente, güey, de tránsito, y la rompían en su cara y se reían de él y todo el pex. Entonces pues llega un momento en que él ya decide mejor retirarse de la policía y dedicarse a otras actividades, porque pues justamente la gente pues ya no lo tomaba en serio, ¿no? Sí, y credibilidad. Justamente. Y más a lo mejor en un puesto, o sea, como de eso, o sea, defendiendo como a la sociedad, y que seas tú el que provoca como el miedo o así, es como de, ay, güey, pues qué pedo con este cuate. Algo muy, muy, muy curioso de este caso es que esta historia se relaciona indirectamente con el caso de un cubano llamado Filiberto Cárdenas, quien en 1979 describe un encuentro con extraterrestres en Miami, y el retrato que hace este señor es prácticamente idéntico a lo que hace Herbert, con la antenita pero y todo. o sea, lo describe casi igual, pero nunca, o sea, no hay relación los entre investigaron ellos. Y demás, y no hay relación entre ellos, o sea, eran totalmente desconocidos, y describen un caso muy un caso muy similar. La verdad es que sí está muy, muy interesante. Yo no sé si alguien viene pues, de mis conocidos, ¿no? Que, oye, ¿sabes qué? Pues me acaba de pasar esto, perdí como la noción del tiempo, o sea, como todo lo que han escrito, ¿no? No sé si le creería o no. Yo considero que como me late el tema, diría, no mames, sí, o sea, sí te creo, ¿no? Sí, estaría... No sé ustedes. Sí, depende de qué te diga, ¿no? O sea, porque... O imagínate que te den como detalles así puntuales de lo que le hicieron o cosas así, o sea. Sí, no de que te cámara. O sea, así como de, me pusieron, pero pues no me acuerdo qué. O que en algún momento tú, puedas presenciar ese pex como de las hipnosis, estando presente como en la sesión o así, e imaginarte todo lo que va relatando como la persona. No, estaría bien loco. Hay un caso que a mí la neta me latió un buen, que es de un escritor que ya en ese momento, cuando fue abducido, era reconocido, que se llama Whitley Strieber. Esto sucedió el 26 de diciembre de 1985 y sucedió justo en las épocas decembrinas, después de que pasaron las vacaciones navideñas en una cabaña fuera de Nueva York. Pues terminan las fiestas y el grupo de amigos de Strieber salen, o sea, ya se van para su casa, y justo en ese momento, cuando él ve cómo se van alejando en el coche, todas las lámparas de la cabaña se encendieron. Y pues obviamente a Strieber le sacó de onda, ¿no? Sí, claro. Entonces fue y dijo, a ver, ¿cómo es posible que todas, así en un momento, se encendieran? Fue a ver, y antes que no encontró nada extraño, pero algo dentro de él como que lo mantuvo en estado de alerta. Entonces se fue a dormir, pero siempre estuvo como en el estado como dormitando, ¿sabes? Fue entonces cuando de repente empieza a aparecerse un ser, pues él lo describe como medio extraño, entra a la habitación y se le queda viendo a Strieber, y de repente Strieber despierta como de estar como dormitando, y se ve rodeado de un buen de seres que están como si fueran los grises. Evidentemente cuando tú ves esa escena, güey, te paralizas del miedo, ¿no? Él dice que intentó gritar o tratar como de pedir ayuda, pero antes que sentía que estaba como en un trance, que nadie lo escuchaba. Se le subió el muerto, se le subió el gris. Entonces él escribe que como que dio un paso de frente a una criatura evidentemente delgada, que la forma del rostro era como alargada, almendrada, con dos ojos grandes negros, pero totalmente inexpresivos. Así que no supo cómo, pero cuando todos estos extraterrestres empezaron a salir del cuarto, él los empezó a seguir. O sea, no lo atacaron. No, hasta ese momento no lo atacaron, ¿no? Solamente como que fueron con él, y de repente como que cobró el conocimiento y fue tras de ellos. De pronto él dice que sentía que estaba como flotando, como que levitaba,
y que estaba yendo hacia una luz súper brillante, pero que durante ese camino todo el tiempo se estaba alejando de la cabaña. Cuando vuelve a recobrar como la conciencia ya de manera pues completa, dice que se encuentra en una sala gris donde había otras personas y había más seres extraños, pero no podía asegurar bien qué imagen tenía, porque todo estaba como demasiado confuso en su cabeza, porque estaba sintiendo demasiadas cosas y estaba como que la cabeza como saturado, ¿no? Como que no creía lo que estaba viviendo, güey. Dice que de pronto estos seres se empezaron a comunicar entre ellos y que él podía entender lo que decían, y que cuando él sintió que podía entenderlos, se empezaron a comunicar con él. No, estaría bien loco, imagínate. De repente vio cómo entraron unos seres más grandes, como con ropas o fisonomía totalmente diferente a los grises. Dice que después de ahí perdió el conocimiento, y cuando volvió a despertar ya estaban experimentando con él, lo cual pues totalmente lo llenó de terror. Él decía que gritaba y evidentemente pues no tuvo como ninguna respuesta. Despertó enojado, así como evidentemente pues indefenso, molesto, pues como en todas esas sensaciones, como si hubieran abusado de él. Cuando él regresa ya a su casa, después de todos estos eventos tan inexplicables que vivió, es que padeció como un bloqueo donde ya no pudo continuar como con su vida de escritor, ya no le salían como las palabras, ya no podía como inventar nada. Cuenta a su esposa que tenía muchos episodios de ira, que se enojaba sin ninguna razón aparente, que dormía poco y que cuando podía dormir tenía pesadillas todas alusivas a eso. Sí, pues es un evento traumático. Evidentemente, claro. Su vida profesional y personal pues iba en picada, güey. Las personas que lo querían y que estaban a su alrededor le decían que pues fuera con un psicólogo para tener como lo que ya comentaron tanto Carlos como Damián, el tema de las sesiones de hipnosis, para ver qué es lo que había ocurrido y si podían descubrir algo. A él, la neta, como que no quería como aceptar que le había pasado eso, y le llenaba como de mucho estrés, hasta que no tuvo de otra, o quizá se sentía tan agobiado que pues dijo sí quiero ir a estas sesiones, porque también hay algo importante: él no creía en los extraterrestres, ¿no? Entonces finalmente acepta y va con esta terapeuta, va con la ayuda de sus amigos y algunos familiares, y logra que él les cuente algo que realmente impactó a todos, porque dice que él recordaba a una persona o a un ente humanoide de apariencia femenina, que ahí es lo que no concuerda con casi todas las historias que nos han... Que son como masculinos. Que son como masculinos. Entonces dice que esta figura femenina lo pone como en un cuarto, y le pone una proyección, algo así como escenas de él con su padre, pero estas escenas eran de su papá cuando él tenía aproximadamente entre 50 y 55 años. Entonces él, súper sacado de onda, le pregunta a este ser que por qué le pone escenas de su papá justo en ese periodo de tiempo, ¿no? Evidentemente su papá ya era una persona que había fallecido, ¿por qué no se lo puso de joven o a lo mejor ya más de viejito? Y esta persona le responde, güey, que porque los recuerdos más lúcidos que Stuhlbarg tiene de su papá es en esa edad, güey. Y que dice, y así como tú lo recuerdas, así lo recordamos nosotros. Le dice, debes saber que nosotros hemos estado con tu familia desde generaciones pasadas, y tu papá ya había hecho contacto con nosotros. Pero ahí que será un tema más como de ese linaje, es que mira, o como ya un estudio específico de todo que linaje, a la mejor. Que este tipo de sucesos, que los extraterrestres como que eligen a una familia y son como objeto de estudio. Sí, o sea, pero de que elegiste a ese conejillo de Indias, ¿no? Es que es tan difícil creer o no, o sea, formular como una vertiente, decir, sí, me inclino a creer que sí existen los extraterrestres y obviamente las abducciones, o no, y son gente que a lo mejor está tratando de inventar para llegarse de fama o algo así. Platicábamos en el episodio del libro de Enoch que hay como muchos pasajes bíblicos o religiosos o textos históricos que refieren a lo mejor a este contacto ya en civilizaciones pasadas o en tiempos inmemorables. Uno de ellos, por ejemplo, es el Génesis. Otro de ellos es la Carta de los Hebreos, y en la Carta de los Hebreos refieren a Enoch, que ya hablamos de que posiblemente también fue un ser abducido, y dice literalmente:
Por su fe, también Enoc fue trasladado al cielo, en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había sido agradado a Dios. Lo que decíamos en el capítulo anterior. Exactamente. Otro de ellos es el profeta Elías. Según su discípulo Eliseo, también ya hablamos de él. Elías le advirtió que alguna vez sería alejado de él, y un día mientras estaban caminando, narra el discípulo que un carro de fuego con caballos de fuego se colocó frente a ellos, y en una especie de remolino subió Elías al cielo. Que también, si lo ves a lo mejor con esta alegoría, puede ser otro caso de una descripción de una nave extraterrestre, ¿no? En la tradición judía se reserva un asiento y una copa en la mesa para el profeta Elías en la celebración de Pascua. Para algunos, Jesús fue quien tomó esta copa, y por eso también la desencadenó todo el mal que recibió de repente Jesús, ¿no? Otro de las personas que a lo mejor en estos textos podría haber sido testigo o abducido es Ezequiel. El Salmo dice: vi una gran nube, en medio de ella un fuego ardiente irradiaba luz, y el centro era como de metal incandescente. En medio del fuego había 4 seres con forma humana. Sin embargo, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y brillaban. Puede ser también referencia como a los ángeles, o en su caso que los ángeles sean confundidos y eran seres extraterrestres y tú crees que vienen del cielo, ¿no? Está bien loco eso. Sí. Para algunos ufólogos, la Virgen María pues fue inseminada artificialmente por un ángel, y la estrella de Belén no era otra cosa que una nave espacial, que era la que estaban siguiendo, ¿no? Exactamente, sí. ¿No? Y está más cabrón. Sí, o sea, digo, pero puede ser, ¿no? Y que por eso al morir Jesús pues ascendió al cielo, porque se lo llevaron, ¿no? O era un extraterrestre. Sí, eso es lo que decimos en el libro, ¿no? En el libro de El caballo de Troya. Y finalmente el último caso es el popular caso de los Hill, Betty y Barney Hill, que eran una pareja estadounidense que aseguraban haber sido abducidos por pequeños seres humanoides, precisamente la noche del 19 de septiembre de 1961, cuando regresaban a su casa después de unas vacaciones en Canadá. Durante su trayecto en carretera vieron un objeto brillante parecido a una estrella que se movía por el sudoeste del cielo. Betty y Barney pensaron que podría ser una estrella fugaz, incluso un satélite. Barney se detuvo para que pudieran ver lo que estaba sucediendo con unos binoculares que traían en el equipaje. Estaban fuera del auto, lo vieron por un momento y creyeron que era un avión pequeño. Estaban como curiosos viéndolo, ¿no? Como pues, cualquier persona que ve algo así en el cielo y dice, oh, mira. Pero de repente el objeto cambió de dirección de manera rápida y empezó a dirigirse hacia ellos. Estaban asustados y entonces regresaron al auto, arrancaron y se alejaron del lugar. Después pasaron 2 horas y ya estaban en su casa, pero no recordaban haber llegado cómo llegaron a su casa. O sea, también no es lo mismo, hubo un gap de tiempo que no recuerdo cómo llegué a mi casa. Y se supone que tiempo después Barney comienza a sufrir insomnio, y Betty a tener unos sueños en donde decía que ella era detenida por seres humanoides del espacio exterior, que tenían rasgos humanos y que estaban ligeramente más altos que ella, con grandes pectorales, nariz deformada y ojos oscuros. Solamente uno de estos seres hablaba en inglés con un fuerte acento extranjero. Eran de piel grisácea, con labios azulados y vestidos todos igual, pantalones grises y chaquetas cortas. Algunos llevaban botas y gorras. La pareja buscó ayuda médica 2 años después del incidente y se reunieron con Benjamin Simon, un psiquiatra y neurólogo que se especializaba en hipnosis, y este doctor pudo grabar las narraciones de lo que sucedió aquella noche. Ellos contaron haber sido arrastrados por una rampa hacia el interior de la nave y les trasladaron a una habitación para examinarlos. Y durante estos exámenes, los seres le quitaron la ropa a Betty y a Barney, les arrancaron mechones de cabello, les quitaron las uñas y rasparon la piel. Cada muestra se colocó sobre un material transparente parecido a un portaobjetos de vidrio. Las agujas estaban conectadas a cables largos. Sondearon sus cabezas, brazos, piernas y espinas dorsales. Se insertó una aguja grande de alrededor de 10 o 15 centímetros de largo en el vientre de Betty para realizar una especie de prueba de embarazo. Y Betty incluso dibujó un mapa del cielo que supuestamente había visto cuando fue llevada a una estrella llamada Zeta Reticuli, que se encuentra a 39 años luz de la Tierra. Sonó tan convincente en ese tiempo la historia que finalmente llevó a la Fuerza Aérea a lanzar el famoso Project Blue Book,
Y esta historia es como de las más antiguas que se conocen y se convirtió incluso en una base y pionera para las historias de secuestro extraterrestre que comenzaron a aparecer en los años posteriores, ¿no? Y que ya mencionamos durante el capítulo. Algo importante también a mencionar de este capítulo es que la pareja nunca habló mucho de este caso, o sea, como que se mantenían en el anonimato, no pedían dinero por esto, por estas declaraciones, y evidentemente eso le daba más credibilidad a la historia, ¿no? Es que sí, o sea, te digo... Sí, no lucraban con lo que les pasó, güey. Pues hay un buen de películas, ¿no?, relacionadas al tema. Sí, claro. Pues la que ya hemos hablado, Dark Skies. Es muy buena. Los elegidos de toda la película te hacen... También son como tipo grises. Sí, son los grises, de hecho, son grises. Que toda la película te hacen pensar que van tras el hermano y no era sorpresa, ¿no? No es que también creo que Razas Extraterrestres hablamos de que una de las funciones de los grises precisamente era hacer estos como... Los encargados de venir por los humanos. Sí, o sea, como los exploradores, o sea, como el batallón, o sea, como los peones de los... Como las hormiguitas obreras o exploradores. La vanguardia. Ajá, entonces pues, eran los investigadores del universo. También está, pues, el Cuarto Contacto, que ya le dijo Carlos, Contacto con esta Jodie Foster. Sí, es muy buena. Bueno, Señales, hemos repetido siempre Señales, a mí me parece una joya de película. La Guerra de los Mundos, La Llegada. Invasiones, o sea, y hay una bien chida que hace poquito volví a ver y que ¿E.T.? Claro, E.T. Sí, totalmente, güey. Es Misteriosa Obsesión con Julianne Moore, no sé si no la he visto. Veanla, está bien buena porque trata como que ella tiene un hijo y le hacen creer que todo está en su imaginación. Ok. Entonces va pasando la película. O sea, lo tratan como un enfermo mental que tiene a lo mejor especie de esquizofrenia. Como que está inventando todo, pero ella tiene ligeros espasmos o como ligeros recuerdos de que sí tuvo a su hijo, de momentos muy específicos que compartía con él, y de repente, güey, te das cuenta que las razas alienígenas le borraron de las personas, no solo de ella, sino de varias personas, güey, para hacer experimentos con sus hijos. Me super suena que ya la vi. Sí, seguramente la viste porque está chida, la neta. Ahí mándenos su recomendación en las redes sociales Los Insomniers. Hay una serie, me acabo de acordar, que se llama El 4400. Que son personas que son aducidas en diferentes partes del tiempo de la humanidad y todas regresan en el presente. La carta son como personas cayendo del cielo, ¿no? Sí, está chida. Pues esperamos que no hayan sido abducidos y se hayan quedado hasta el final de este capítulo. Nos vemos el próximo jueves. Si alguien siente que ha sido abducido de nuestros Insomniers, que nos mande su historia ahí a través de las redes sociales para poder contar. Le armamos un videito o algo, estaría bueno. Un saludo a nuestro gurú Jaimito Maussan. del tema OVNI, Jaimito Maussan. Y pues pues aprovechar de ahorita con los saludos. Pues tenemos saludo para Core, Edith, Naye, Eli, Lupita, Ceci, Mari, Erika, que son grandes seguidoras de nuestro podcast. Hay un agradecimiento especial y particular para todas ellas. Nos escuchamos el siguiente jueves. Nosotros somos Proyecto Insomnio. Bye. Público en vivo. Únete a la comunidad Insomnier, y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio. En Instagram como Proyecto Insomnio Podcast. En Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.